Hola, mi querido hermano. Qué bendición poder compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por compartir, por darle un me gusta para que el mensaje llegue a muchas más personas. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado, el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer algunos textos que nos ayuden a comprender este tema. Este es un tema bien interesante, mis hermanos, un tema que vale la pena que nosotros lo tengamos bien claro, porque hay mucha controversia, muchas voces se levantan para decir que el sábado no es el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Veamos qué dice la Biblia y cómo podemos comprender de la mejor manera este tema. Efesios 1, 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda los Corintios 1:22. En el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Los textos que hemos leído dicen con toda claridad que el sello de Dios aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, llega a nosotros, nos va llevando en una experiencia de crecimiento en la vida cristiana. Aquí debo decirles algo, mis hermanos. Es una mentira, es una falacia que alguien diga que tiene el Espíritu Santo, que ha recibido el Espíritu Santo y está desobedeciendo al Señor, a sus mandamientos, desobedece su palabra, no cuida su salud, come cualquier cosa, quebranta el día de reposo, se viste de cualquier manera. Eso es una mentira, porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Vamos ahora a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, lo que nos dice acerca de este punto. Versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí hemos visto con claridad en estos textos del apóstol Juan, palabras del Señor Jesús, cuando Él promete que enviará al Espíritu Santo, al Consolador. Y fíjense ustedes cómo dice la Escritura, nos guía a la verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 13 dice que cuando Él venga el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Ahora, la pregunta aquí que podríamos estarnos haciendo es, ¿qué es verdad? Hoy día, cuando no hay verdades absolutas, cuando todo es relativo, cuando la verdad es según la percepción de cada uno, según lo que entiende, según lo que cree, o según lo que se acomoda a su criterio y sobre todo a su estilo de vida. Y aquí debemos repetir, nosotros no podemos pensar que lo que está en este libro se acomoda a mí y se debe acomodar a mi vida, a lo que yo quiero vivir. No, yo debo de acomodar mi vida, de moldear mi vida con lo que está aquí, con lo que Dios ha dicho
que debemos hacer como cristianos. ¿Qué es verdad entonces? Yo quiero compartirles 5 puntos fundamentales en lo que es verdad. Primero, voy a darle los textos, no los voy a leer. Usted los puede confirmar en su Biblia. La Biblia dice que el Padre Celestial es la verdad. Usted lee Juan 17:13, ahí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, primera verdad, el Padre es la verdad. Ahí mismo en ese Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es verdad también? Jesucristo es verdad, es la verdad. Verdad absoluta. Esto no lo puede negar ningún cristiano, si se llama cristiano. Tercero, la Biblia dice, también en este mismo Evangelio, capítulo 14, versículo 17, que el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu de verdad. Y aquí en el versículo 13 que leí de Juan, capítulo 16, dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Tenemos aquí 3 verdades fundamentales para los cristianos. El Padre es la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. ¿Qué más es verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por más porciones que parezcan controversiales, que no las entiendas, no te gusten, esta es la verdad, la palabra de Dios. Quinto punto, ¿qué otra cosa es verdad? En el Salmo 119, el versículo 142 dice que la ley de Dios es la verdad. En los Salmos también dice en el 111, versículos 7 al 10, que esa ley que es verdad es eterna. Y esa misma ley es la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 7:12, cuando él dice que la ley a la verdad es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, aquí hemos visto hasta este punto que hay principios fundamentales para nosotros. Que la palabra de Dios es la verdad, que la ley es la verdad y que hay 3 seres en el cielo que son verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A dónde nosotros queremos comenzar a vislumbrar el panorama en cuanto al día de reposo? Yo ya les he dicho, mis hermanos, se engaña aquel que dice que tiene el Espíritu Santo, pero quebranta la ley de Dios. Que la ley de Dios está abolida, que el sábado era para los judíos, que no hay que guardarlo. Se engaña, miente, porque no hay forma de que alguien que haya recibido el Espíritu Santo se vaya en controversia contra la palabra de Dios. Algunos dicen que aman a Dios, que aman a Cristo, que todo lo ven es a través de Cristo, que tienen el Espíritu Santo, pero rechazan la palabra de Dios. Así que hemos visto hasta aquí lo fundamental de lo que nosotros debemos creer. ¿Hay verdades absolutas? Completamente, totalmente, no hay lugar a dudas. Ahora, mis hermanos, ¿qué función cumple la ley de Dios en la vida de un cristiano? Esta ley que en un mundo que está en caos, en un mundo que está semidestruido, donde el crimen, la rapiña, todo es un desorden, los cristianos dicen que no hay ley, que está abolida. Y se excusan diciendo que fue abolida porque estamos en el nuevo pacto. Hay un texto del Antiguo Testamento que vale la pena que lo leamos. Ustedes lo conocen. Isaías 8:16. Dice Isaías 8:16. Ata el testimonio,
sella la ley entre mis discípulos. Ahí se usa la palabra discípulos. Ata el testimonio, la palabra de Dios, y sella la ley entre mis discípulos. ¿Dónde el Señor quiere colocar su ley? En nuestro corazón. No en tablas de piedra. No que están aquí escritos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ahí están escritos, pero deben de pasar de ahí, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, a nuestro corazón. Qué diferente es cuando esa ley está en mi corazón. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en Éxodo 31, los versículos 13 y el versículo 17 dicen que es una señal. El sábado es una señal. Eso dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20, una señal. Y van a ver ustedes que esos textos usan la palabra, algunos de ellos usan la palabra yo que los santifico. El sábado es señal de santificación. Créanme que alguien que guarde el sábado correctamente, que por la gracia de Dios lo ponga en práctica como Dios ha mandado, es una persona que está siendo santificada por el Señor. Alguien podría decirme, sí, pero si están haciendo esto otro. Alguien que esté obedeciendo a Dios en estos puntos concienzudamente es concienzudo y responsable en todo lo demás. Entonces sí, créanlo que así es. Nadie puede estar guardando el sábado como Dios manda y fornicando, robando. Eso es mentira, no está guardando nada. Pero quien lo hace a plena conciencia y de corazón es una persona fiel. Ahora, miren un detalle aquí, mis hermanos. En Apocalipsis se habla de los sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4 dice que hay unos que van a ser sellados. Más adelante usted ve que hay una multitud, en versículo 9, una multitud en las cuales uno de los ancianos pregunta, ¿y estos quiénes son? La respuesta es, tú lo sabes, Señor. Y él dice, son los que han salido de la gran tribulación, los que no recibieron la marca de la bestia. Y usted luego va al capítulo 14 y encuentra que ahí están los 144,000, pero en el contexto hay una característica bien especial de estos 144,000. Dice en Apocalipsis capítulo 14 lo siguiente, hay un texto aquí que yo quiero leer, el contexto de esos 144,000 que han sido sellados. Dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué interesante, la fe de Jesús, pero que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios, característica de los sellados. Mis hermanos queridos, esos mandamientos son 10. Esa idea absurda de que es que ha sido sacado uno y precisamente del centro de todos los otros fue sacado uno porque Dios ya lo abolió, porque Dios ya no nos lo dio como mandamiento, eso tampoco es cierto. Esos 10 mandamientos están intactos. Ni Dios los ha tocado, y menos Dios ha dado al ser humano la capacidad o la orden o la autoridad de cambiarlos. Ahora, yo quiero llegar aquí a un punto bien importante. ¿Dónde debe estar la ley de Dios escrita? Vamos a mirar aquí en Jeremías. Vamos a mirar en Jeremías, en el capítulo 31, los versículos 31 en adelante. Fíjense cómo dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, o escuchen eso, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este mismo concepto lo tiene el profeta Ezequiel en el capítulo 36,
los versículos 25 en adelante. Dice allí que dará un corazón nuevo, que esparcirá agua limpia sobre nosotros, pero fíjese lo que dice el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Va a poner en nuestro corazón su espíritu, y allí va a poner sus estatutos, sus leyes. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Eso es el contexto. Fíjense ustedes cómo hay una armonía tan especial en esto de la palabra de Dios. Dice el versículo, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál es la casa de Israel aquí, mis hermanos? La iglesia. ¿A quién está refiriendo a la iglesia? Ese plan del Señor desde el Antiguo Testamento de poner su ley en nuestro corazón se concreta con la iglesia de Cristo, compuesta por judíos, por gentiles. Todo aquel que recibe el Espíritu Santo recibe la ley de Dios en su corazón. No hay tal cosa que la ley de Dios está abolida, que ya no hay que guardar el sábado. Aquí se constituye, hermanos queridos, esto en una verdad presente para hoy. La ley de Dios escrita en tu corazón. Todos los mandatos del Señor, incluido el día de reposo. Y aquí quiero decirles lo siguiente. El sábado se constituye en un sello escatológico para el tiempo del fin. Se conocerán los hijos de Dios finalmente en los días finales por la ley de Dios, porque guardan su día de reposo, porque en ese momento solo habrá dos grupos en el mundo, los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. El Espíritu Santo como sello de Dios es el instrumento, el agente para sellarnos y poner su ley en nuestro corazón. Y esa ley incluye el día de reposo, el que va a dividir este mundo en los tiempos finales. Así como hoy, ninguno tiene la marca de la bestia, también es cierto que el sello de Dios el sábado ya está siendo colocado en el corazón de los fieles. Y un día ellos se levantarán para proclamar estas verdades con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no será derramado sobre ningún desobediente. El Espíritu Santo no será dado en aquel que dice que tiene el Espíritu Santo, porque algunos creen que tienen el Espíritu Santo porque hablan bonito, porque hablan de Dios, que hablan de Cristo, o porque en otras ideas se hablan supuestamente en lenguas, les dan cosas extrañas. No, mi hermano, el Espíritu Santo lo que hace en la persona es llevarla a la verdad, a la obediencia, a la palabra de Dios. Yo espero que este estudio nos ayude a entender que el Espíritu Santo nos está sellando, pero que ese sello que está colocando allí es las verdades de Dios, incluyendo el día de reposo. Y vale la pena que aquí agreguemos, por eso es tan importante que nosotros como adventistas del séptimo día nos preocupemos porque cada vez que llega el sábado lo dediquemos de la mejor forma, como Dios lo ha mandado para su honra y su gloria. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Y no olvides, un día se verá la diferencia. Y un día, el sábado, será lo que dividirá este mundo en dos grupos. Un grupo pequeño que observa el día y lo predica y lo exalta, sellado por el Señor, sellado por el Espíritu Santo, y otro grupo muy numeroso que tendrá la marca de la bestia. Y recuerde, aquí hay conveniencia. Los unos lo van a guardar por convicción, porque están convencidos. Otros van a guardar el domingo por conveniencia, porque no van a querer tener ningún problema con aquellos que se niegan a hacerlo. El sábado ya hoy se ha constituido, mis hermanos queridos, para todo aquel que lo guarda, un
elemento de persecución, un elemento de, como llaman hoy, de bullying. Y ese dolor que les da a los violadores de estos mandamientos cuando alguien los quiere guardar. Y se esfuerza porque no lo acepten. Tratan de menoscabarlo, de ensuciarlo, de denigrar de la santa ley de Dios. Pero para los sinceros, eso no es prueba. Será más bien prueba de que afirmarán su corazón en las verdades de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, mi hermano querido, por compartir este mensaje. A alguien le puede ayudar. Paz de Cristo para usted.